En esto siempre hay un debate que queda por ahí lastrado, que es el de la propiedad. ¿Cuál es el modelo de propiedad de los bienes energéticos? En estos momentos estamos en un supuesto mercado eléctrico liberalizado en el que cualquiera puede participar, en teoría, pero en el que vemos que se van poniendo puertas para que solo puedan participar algunos. Es uno de los mercados que al mismo tiempo, en teoría, está liberalizado, pero tiene más normativa, de más distintos rangos y más compleja de los que hay. El sector, por ejemplo, del gas natural es mucho más sencillo que el sector eléctrico. Entonces, estamos en un sistema en el que está, de alguna manera, es muy difícil entrar, ¿no? ¿Cuál es el modelo de propiedad? El modelo de propiedad tiene que ser un modelo 100% público, el modelo de propiedad tiene que ser un modelo mixto, tiene que ser un modelo de cooperativas, tiene que ser un modelo X. Por ejemplo, en Alemania las redes eléctricas tienen un modelo mixto. La propiedad de la red eléctrica es del municipio, pero la gestión está privatizada, ¿vale? Esto, la ventaja que tiene es que cada ciertos años vuelve a salir a concurso, y en Alemania lo que están haciendo es, en estos, cada vez que sale la red eléctrica a un concurso, cooperativas ciudadanas están entrando en el concurso y se están llevando la gestión de la red eléctrica, ¿vale? ¿Este es un modelo que nos vale o no nos vale? Este es un planteamiento que tenemos que hacer y que no es sencillo, porque es verdad que en teoría podemos decir que la propiedad pública es la mejor de todas, la más neutral, pero también podemos ver qué es lo que se ha hecho con los dineros públicos en todas partes, ¿no? Entonces, hay que plantearse, no es un debate sencillo en este caso, ¿no? Además de quién hace las inversiones y cómo se llevan adelante. Bien, por terminar, y ya veis que lo dejo todo muy abierto, entre otras cosas porque si hablo de participación ciudadana para que participéis, pero aparte de eso, porque como os decía, tenemos algunas, sabemos unas cuantas cosas de por dónde tenemos que ir, pero hasta aquí. O sea, sabemos que tenemos que ahorrar, sabemos que tenemos que optar por las energías renovables, que tienen que ser además en manos de la ciudadanía, bajo distintos esquemas posibles, pero punto, no sabemos ahora mismo mucho más, ¿no? Y además va a depender mucho del sitio. Esto es muy importante. En Irún, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Poner fotovoltaica o poner eólica? Con los buenos datos de eólica que tenemos. Entonces es un análisis que hay que hacer. Y eso también va a suponer que el modelo es distinto, porque fotovoltaica, ponernos un par de panelitos fotovoltaicos cada uno en nuestra casa nos vale 500 euros por vivienda, pero poner un aerogenerador es algo más caro. Y entonces ya hay que pensar en distintos esquemas de inversión, ¿vale? Por eso digo que es algo bastante complejo, pero por tener un poco claro qué es por dónde tendrían que ir los pasos, y esto aunque es la última, va para largo, como os había dicho, tenemos que hacer una auditoría energética. La tenemos hecha, pero hay que ver si eso nos vale. Tenemos que definir cuáles son los recursos que tenemos aquí, y este de aquí también hay que definir cuál es. ¿Vale? Este de aquí es solo Irún, o es Irún más Hondarribia más Hendaya, o tenemos que ampliar un poco más, o tenemos que hacerlo barrio a barrio incluso. Que también son planteamientos posibles, ¿no? Hay que hacer. Y lo último, y es lo más importante, es hacer una planificación estratégica. Una planificación estratégica que nos vaya marcando cuáles son los hitos y que desde luego vamos a tener que ir continuamente reformulando. Porque si seguimos, por ejemplo, la realidad de lo que está pasando en Dinamarca es que según van avanzando se van dando cuenta de que tienen que reandar cosas que ya daban por hechas, movimientos que habían descartado o por los que hayan optado que tienen que recambiarlos, y por lo tanto tiene que ser una planificación estratégica que sea bastante viva en ese sentido. La auditoría energética, tenemos los datos de 2010, de hecho hay en el PAES, en el Plan de Energía Sostenible, hay datos de 2007 y de 2010. Es verdad que los datos, por ejemplo, a nivel de comunidad autónoma y a nivel del Estado e incluso de la Unión Europea, hay datos anuales, normalmente con un decalaje de año y medio. Antes estábamos comentando que no he mirado todavía si tenemos ya los datos de 2015 o todavía no están. Pero viene a ser, pero bueno, nos sirve para ver tendencias y ver cómo estamos avanzando. Entonces tiene que estar actualizado. Esto lo tenemos que tener claro, y además no solo estar actualizada para saber dónde estamos por el simple hecho o el placer de saber dónde estamos,
sino para saber cómo estamos evolucionando en esta planificación. ¿Vale? Entonces, hay que establecer, si nos planteamos hacer un plan de transición energética para ir hacia un Irún sostenible, vamos a tener que plantearnos para empezar cómo hacer esa recogida de datos que se ha hecho, cómo hacerla lo más actualizada posible para tener en todo momento claro en qué lugar estamos. ¿Vale? Tenemos que analizar cuáles son los recursos de los que disponemos, teniendo en cuenta, como he dicho de alguno de ellos, que hay competencia entre recursos. Por ejemplo, el caso de la biomasa es claro, o el caso del agua, el caso del viento no tanto, pero el caso de la solar, por ejemplo, podemos decidir si vamos a fotovoltaica o a térmica. Entonces, tenemos que analizar bien cómo resolver esos posibles conflictos que se den, y tenemos que tener en cuenta también lo que había puesto antes de cómo para distintos usos tenemos distintas fuentes disponibles en estos momentos y que no es todo intercambiable directamente. Sobre todo el modelo de movilidad es donde más problemas hay en estos momentos. Todas las planificaciones que están haciendo un poco, digamos, previsiones, nos dicen que la clave de la transición va a venir del transporte. Va a ser el primero de los sistemas que puede tener problemas graves en un futuro además relativamente cercano. Y una planificación estratégica. Y una planificación estratégica en la que tengamos claro que los objetivos de la planificación están para cumplirlos. ¿Vale? Y esto que parece básico, lo digo porque si cogemos cualquier plan estratégico de energía, vamos a ver que los objetivos son reducir, mejorar, aumentar, ¿vale? ¿De dónde a dónde? ¿De cuánto a cuánto? ¿En qué plazo de tiempo? Tenemos que formular objetivos que sean realistas, pero objetivos que sean medibles. ¿Vale? Si el objetivo no es medible, no me sirve para nada. Yo puedo hacer un plan maravilloso en el que hay 150 líneas de actuación y todos son literatura. Muy bonita toda la literatura, pero realmente no sirve para nada. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Y algo muy importante también, ¿cuál es la herramienta de control a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel foral? Los presupuestos. Todo lo que no entra en presupuestos no se controla. Entonces, vamos a tener que empezar a plantearnos que la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que entrar en los presupuestos. Y cada vez que un ayuntamiento se plantea hacer una intervención del tipo que sea, tiene que evaluar eso, qué va a suponer en aumento o reducción de consumo de energía, en aumento o reducción de, por ejemplo, algo básico. ¿Tenemos que hacer un parking o no tenemos que hacer un parking? ¿Qué supone hacer un parking? Pues hacer un parking puede suponer solucionar un problema de aparcamiento o puede suponer generar un nuevo problema, que es un polo de atracción de nuevos vehículos. Eso hay que analizarlo. No es sencillo de analizar, pero es algo que tenemos que hacer, porque si no, podemos plantearnos hacer un parking y hacerlo además mediante un sistema en el que el dinero lo adelanta una empresa tal, no nos cuesta dinero a la ciudadanía. Vale, bien. Pero esto, ¿qué es lo que supone realmente los objetivos que deberían ser objetivos prioritarios? Y yo creo que hoy en día salimos ahí fuera y preguntamos a la gente la importancia que le merece el consumo de energía, aunque solo sea por sus facturas, y el cambio climático, y vamos a ver que va a estar en un nivel bastante elevado de preocupación. Ahora, mientras no entre en nuestros presupuestos, no va a estar tampoco en las políticas, ni va a tener una prioridad en las políticas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo que tenía. Os he soltado una chapa de casi una hora. No he visto a nadie dormirse, luego no habrá sido para nada.